Ustedes saben, sobre todo los hombres, que una de las palabras o de las advertencias más escalofriantes que podemos escuchar es cuando la susodicha nos dice o les dice, tenemos que hablar. Y en efecto, esa misma palabra o frase es la que tenemos que emplear igualmente terrorífica para decirle a el PAN y al PRI, a sus dirigentes, Marco Cortés y Alejandro Moreno, tenemos que hablar. Ya habrá, por supuesto, momento para hacerlo con mayor reposo. Pero si acometo justamente el tema, es para subrayar, así, que lo tenemos pendiente. Que en conjunto son distintas variables las que explican el aluvión, el meteorito que nos cayó el domingo 2 de junio. Desde luego, tomando en cuenta las dimensiones que nos permitan entender con precisión lo que pasó. Y todo indica que la mayor dimensión en efecto corresponde a esa operación de Estado que nosotros advertimos desde hace más de 2 años y medio, junto con otros factores, pero el de los partidos y en especial el del PRI y el del PAN son fundamentales, entre otras cosas, porque no advirtieron como debieron, aunque sí lo hicieron distintos medios que como el nuestro, prácticamente, y a ustedes les consta, subrayábamos diario esta situación de inequidad y de violación sistemática de la ley en la que incurrió, sin que le importara absolutamente nada, Andrés Manuel López Obrador. No acometieron, como digo, con presurosidad y con pulcritud y puntualidad a ese enorme avasallamiento cotidiano que solo se expresaba en la opinión del presidente violatoria de la ley. Podría haberse entendido su mesura, pero esta operaba en todos los órdenes, como nosotros les dijimos a ustedes, violando los estatutos internos, y eso también es violatorio de la ley electoral del propio partido político que es su maquinaria electoral y el conjunto de ovejas que el presidente tiene para cristalizar sus planteamientos, desde ahí en la decisión de quién sería, hasta en el empleo de los recursos, algunos incluso de procedencia desconocida y otros tantos, claro está, de desvíos evidentes que del erario se hacían en favor de la criatura presidencial. Tenemos que hablar, y lo haremos en su momento con toda la pulcritud que esto requiere, pero no podemos olvidar, así, con una palomita, el hecho de que los partidos políticos no le abrieron paso a candidaturas de la sociedad civil. Pero no me refiero, cuando hablo de la sociedad civil, a ese espectro enmascarado de sociedad civil que más bien incorporó a políticos que habían sido rechazados de los partidos. Me refiero a un relevo generacional, incluso dentro de los mismos partidos, claro está, que para eso se constituyen y con todo derecho como tales partidos. Y junto con ello me refiero a cómo intentaron salvar el pellejo acudiendo al paraguas de las candidaturas plurinominales. Pero esto no es a toro pasado. También en etcétera, y a ustedes les consta, dijimos, y lo sostenemos, que el famoso Alito era un impresentable. Incluso que había incurrido en inadmisibles actos de corrupción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan incluso el debate que aquí sostuve con Fernando Belauzarán, que él encontraba los atajos o buscaba los atajos para tratar de defender esa situación?
incluso diciendo, bueno, ¿son nuestros corruptos? En la misma tesitura en la que se podría decir, estamos ante una situación de urgencia como para que nosotros mismos no podamos señalar a esos personajes corruptos. Díganme, por favor, si se acuerdan, aquí abajo. Porque nosotros decíamos que eso iba en desdoro de cualquier soporte ciudadano, de cualquier credibilidad y de cualquier candidatura como a la postre salió. Díganme, por favor, reitero en esta segunda ocasión, que ustedes se acuerdan de que etcétera una y otra y otra y otra y otra vez documentó esas trapacerías de Alejandro Moreno. Y recuerden cómo muchas de esas respuestas eran, ¡hombre! Le estás haciendo el juego a al gobierno. Estás haciendo mal, aludiendo a esa corrupción de los líderes, cuando era una denuncia que en su momento, de haber tenido un peso social fundamental, eso sí hay que reconocerlo, habría implicado pues una renovación de la dirigencia del partido tricolor. Y lo que ocurrió desde ese momento hasta la fecha es incluso más desgajes de militantes cuya solidez intelectual y su trayectoria política son incuestionables, Osorio Chong, por mencionarles un solo nombre. Y otras miasmas que una semana antes del proceso electoral saltaron como ratas al vacío, Alejandra del Moral. Pero lo que priva es, en efecto, una pésima conducción, un no entendimiento de la nueva realidad y, como dice Valeria Monroy, un sistema democrático mexicano cifrado en el soporte de los partidos se ha quedado sin partidos. ¿Y qué decir del PAN? Que tiene ya como prolegómeno la gritoniza que este señor pendenciero y sin ningún horizonte intelectual, político y moral le dio a Xóchitl Gálvez por el reconocimiento que ella como una demócrata hizo de la derrota electoral del 2 de junio. Y de ahí podemos irnos hacia atrás. Y es ineludible recordar aquellas notarías o rectorías acordadas por el PAN en la coalición de Coahuila. Y esa expresión de excremento ético, político y moral. Esos son los que tenemos, decían los realistas que nos criticaron a nosotros cuando cuestionábamos este tipo de actitudes, ¿no? El hecho de decir que esto es lo que tenemos, además de ser un cínico respaldo, era ya una conformidad que no les permitía ver el aluvión que sobrevendría, porque, y tiene razón Carlos Loret cuando ejemplifica que en Veracruz, si ganó Nale, aún con toda la cauda de corrupción, pues es que se le antepuso el apellido Yunes. Pues, ¿qué querían? No hubo un derrotero distinto, y así pagaron propios y extraños la extraordinaria candidatura y la extraordinaria campaña que tuvo Santiago Taboada. No pudo acabar con el aluvión que encontramos, aunque en efecto la diferencia no fue tanta como la del 2-1 que tuvo Xóchitl Gálvez en derrota frente a Claudia Sheinbaum. Y es que aquí está la médula de todo esto. Las estructuras territoriales de los partidos PAN y PRI no apoyaron a Xóchitl Gálvez, a diferencia del PRD, dicho sea de paso, pero subrayándolo, que lo apoyó absolutamente con todas sus fuerzas, que aunque menguadas, en efecto significó una actitud ética, política y moral muy distante y distinta de estos dos partidos. Entonces, sorprende en efecto
que al día siguiente de este proceso electoral, Marco Cortés, en lugar de andar de pendenciero, no hubiera renunciado a la dirigencia nacional. Sorprende que, con toda la frescura, Alejandro Moreno ya planteara una agenda dentro de las próximas semanas y meses de él como dirigente nacional del PAN, del PRI, del PAN y del PRI respectivamente. Y así entonces podemos decir que esa falta de autocrítica, que todavía se expresó queriendo alegar un fraude y utilizando a personas de buena voluntad, a otros fanáticos y a muchos bots y troles para hablar de un fraude que no existió. Una cosa es la operación de Estado en la que se montó el presidente de la República y otra cosa es que hubo fraude que no lo hubo, sin dejar de tener en cuenta las irregularidades el domingo 2 de junio. Irregularidades que, por supuesto, no se deben dejar pasar. Pero ahí está la clara diferencia conceptual de momentos, de actuaciones y de visiones que a la larga en el PRI y en el PAN resultaron muy chatas. Ya habrá momento en expresar con toda sistematicidad, dije, y también pulcritud, toda esta serie de críticas que vale la pena que también se tengan a los partidos políticos opositores. De momento, ya como he comentado, hay que tenerlo en la agenda, no olvidarlo, que por supuesto tendrá que ser ese también un tema dilucidado en la opinión pública.